influencia. Usted y yo, a través de la palabra del Señor, podemos entender de la importancia que es de influenciar a los demás, de influenciar a nuestro esposo, de influenciar a nuestros hijos. En la Biblia, usted que tiene ahí la Biblia, en la Biblia en Génesis capítulo 3, el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Déjeme decirle que el diablo, Satanás, le tiene miedo a usted y me tiene miedo a mí. Él conoce ese poder que el Señor nos ha dado, ese poder que viene de lo alto. El Señor nos ha puesto en autoridad espiritualmente hablando, que es muy diferente a la autoridad de un hogar. Cuando está el esposo, nosotros somos autoridad en el hogar, pero en primer lugar, esa autoridad le corresponde al sacerdote de la casa como cabeza. Entonces, el hombre tiene poder y autoridad, pero usted y yo tenemos influencia. Usted y yo, mis hermanas, vamos a utilizar esa influencia para lo bueno. Hay muchas personas, o más bien muchas mujeres, y en el caso de Dalila, la palabra del Señor me dice, voy a leer aquí en el libro de Jueces, gloria a Dios, qué bendición tan grande. En el libro de Jueces, capítulo 16, vamos a ver el caso de una mujer de influencia. Amén, gloria a Dios. Bueno, a mi hermana Anabel la veo ahí, está conectada desde Venezuela. Qué bendición, gloria a Dios. Jueces, capítulo 16, el versículo 19. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Jueces, capítulo 16, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El versículo 20 de Jueces capítulo 16. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Miren la influencia tan grande de nosotras las mujeres sobre los hombres, sobre las personas que están a nuestro alrededor. Aunque Dalila ejerció una influencia para lo malo. Dalila ejerció una influencia para seducir a Sansón. Y vemos cómo Sansón cayó en esa influencia de Dalila. Algo que usted y yo debemos de entender es que ahorita leímos en Génesis capítulo 3 que el Señor colocó enemistad entre la mujer y entre Satanás. Algo que quiere Satanás es destruirte a ti y destruirme a mí. Algo que quiere el enemigo es influenciarnos a nosotros para lo malo, a nosotras, para que nosotras, con esa influencia del enemigo, influenciemos a nuestro esposo, influenciemos a nuestros hijos. Pero como usted y yo somos esas mujeres sabias, esas mujeres que no nos vamos a dejar seducir
por las estrategias o por los planes del enemigo, es ahí donde vamos a aplicar un principio que es lo que contrarresta contra todas las acechanzas e influencias que viene de parte del enemigo hacia cada una de nosotras. ¿Y sabe cuál es el secreto para contrarrestar esos ataques que el enemigo opera sobre cada una de nosotros? Ese principio se llama sujeción. Esa sujeción, mis hermanas, es un caparazón sobre nuestra vida. Es una defensa que nos ayuda para poder nosotros influenciar hacia lo bueno a nuestro esposo. Cuando usted y yo estamos sujetas a la palabra del Señor, cuando usted y yo estamos sujetas a nuestro esposo, ese es un mecanismo de defensa, mis hermanas, que nos ayuda y nos protege para que el enemigo no venga a acecharnos. Porque cuando no somos sujetas, mis hermanas, el enemigo gana ventaja. Cuando no somos sujetas, el enemigo gana ventaja y se desarrolla esa influencia en nosotros para hacer lo malo. Recuerde, mis hermanas, que el Señor nos ha dado muchas capacidades. El Señor nos ha dado, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos dos hemisferios. Tenemos muchas capacidades de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y tenemos también mucha capacidad de influenciar. Dalila influenció para lo malo, pero usted y yo vamos a influenciar a nuestro esposo. Mire, en cada uno de nosotras, mis hermanas, como mujeres, hay un poder, o más bien hay una cualidad en donde nosotros somos capaces de seducir a, a, a los varones. Los hombres en el hogar, los sacerdotes en el hogar, son influenciados por una mujer. Mire, el enemigo no quiere que usted y yo influenciemos a nuestro esposo o a nuestros hijos para lo bueno. Porque resulta, mis hermanos, que cuando hay un hombre influenciado para lo bueno, ese hombre es un peligro para el Señor, para el diablo, perdón. Ese hombre es un peligro para el diablo. Y cuando hay una mujer ahí de influencia para lo bueno, son dos personas, son dos en uno. Mayor es el ataque que hacemos al enemigo, porque usted y yo influenciamos para lo bueno o para lo malo. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que usted y yo vamos a aprender en esta hora, que cada día nos vamos a proponer a influenciar a nuestro cónyuge para lo bueno. ¿Y cómo lo vamos a influenciar? Primero, partiendo de nosotros, con ese principio de la sujeción. Amén. Gloria a Dios. Eva, mis hermanos, utilizó una influencia para que Adán comiera del fruto. Eva utilizó una influencia para lo malo. Y es de ahí, mis hermanas, que usted y yo cada día debemos de renunciar a ser hijas de Eva. La palabra del Señor nos enseña de que Eva fue la primera mujer, la primera madre de todos los vivientes. Pero algo que debemos de entender de Eva es que fue una mujer que influenció para lo malo. Influenció a su esposo Adán para que comiera del fruto y para que pecara. Y es ahí donde el Señor quiere de usted y de mí que dejemos a Eva a un lado, y dice la palabra del Señor que empiece una nueva naturaleza, una nueva etapa en nuestra vida en donde vamos a ser hijas de Sara. Vamos hablando espiritualmente. Ser la palabra del Señor, mis hermanas, usted que tiene ahí la Biblia, leamos, mis hermanas, en Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Qué bendición. En Primera de Pedro, capítulo 3,
vamos a ver un secreto que operaba en la vida de Sara. Y por eso usted y yo nos debemos de identificar como hijas de la fe, hijas de Sara, hijas de esta mujer libre, hija de esta madre de las naciones, porque ella, al ser la ayuda idónea de Abraham, el padre de la fe, se constituye madre de las naciones. Nosotras somos hijas, nos llama la Biblia, hijas de Sara, espiritualmente hablando. Y es ahí donde debemos de tomar las cosas buenas que hizo Sara, no sus errores, sino más bien ese comportamiento que ella tuvo para su esposo. Porque recordemos, cuando usted y yo somos sujetas, cuando usted y yo practicamos el principio de la sujeción, el enemigo no nos va a poder venir a influenciar para que nosotros influenciemos a ese cónyuge para lo malo, para que nosotros influenciemos a nuestros hijos para lo malo, sino que cuando en usted y en mí hay sujeción, nosotros vamos a ser movidas e impulsadas a influenciar a nuestras personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia o a nuestros hijos en la fe, los vamos a influenciar para lo bueno. Dice en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Déjeme decirle, mis hermanas, que vemos cómo en ese tiempo, muchas mujeres se adornaban, muchas mujeres eran todas ostentosas, pero lo que el Señor quiere de usted y de mí es que no sigamos ese modelo de ser ostentosas, sino que aprendamos a obedecer como Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Y es por eso que en la promesa, en el versículo dice que usted y yo hemos sido llamadas a ser hijas de ella, a ser hijas de Sara. ¿Pero para qué? Para hacer el bien, para hacer ese testimonio. Porque a través de nuestro testimonio, a través de tu testimonio, muchas personas van a ser convertidas. Usted y yo somos llamadas a engendrar hijos en la fe. Por eso en la palabra del Señor, en Primera de Timoteo, gloria a Dios, usted que tiene ahí la Biblia, en Primera de Timoteo, el capítulo, el capítulo 2, gloria a Dios, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos enseña a, a la importancia de que usted y yo engendremos hijos en la fe. Y dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Algo que usted y yo debemos de entender, mis hermanas, es que aparte de los roles que manejamos, aparte del lugar del trabajo donde el Señor la colocó, en esta sociedad el Señor nos ha colocado en ciertos lugares, pero que son lugares muy importantes, que son lugares donde influenciamos para lo bueno. Pero aparte de todos esos privilegios donde el Señor nos colocó, déjeme decirle que usted y yo somos llamadas a engendrar hijos en la fe. Usted y yo somos llamadas a tener esos discípulos en la fe.
Aparte de mis hermanos, de contagiar de fe a nuestros hijos naturales, debemos de contagiar de fe a aquellos jóvenes, a aquellos niños que Dios te coloca en el camino, aquellas personas que el Señor necesita que usted le imparta de esa fe, que usted le imparta de ese testimonio. Nosotras como mujeres, mis hermanas, en la palabra del Señor dice, se salvará engendrando hijos en la fe. No estamos hablando de la salvación que nos lleva a la vida eterna, porque esa salvación viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Estamos hablando, mis hermanas, de una salvación que es cuando muchas personas se convierten por causa de nuestro testimonio, por causa de su testimonio, por causa de nuestra fe. Por eso somos llamadas hijas de Sara, porque Sara, mis hermanas, aprendió a vivir sin temor. Sara dice aquí, en lo que pude investigar de esta mujer, es que Sara siempre estuvo dispuesta a seguir a su esposo. Su esposo viajó a otros países, su esposo viajó a otra ciudad, su esposo dejó la zona de comodidad, la zona de confort, pero vemos cómo Sara lo siguió. Vemos cómo Sara, a pesar de las circunstancias, no se dejó llevar del temor, sino que siguió a su esposo. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender en esta hora, a imitar esa fe que había en Sara. Por eso ella viene a ser madre de una gran nación y a pertenecer al linaje del Señor Jesús. Su nombre es el primer nombre, el nombre de Sara es el primer nombre que encabeza la lista de los baluartes de la fe que habla en Hebreos capítulo 11. Su belleza era tan grande que aún a los 90 años llamaba la atención de muchos reyes, pero dice la palabra que su principal belleza no era el físico, sino la belleza que había en su interior. Y hoy las mujeres podemos ver que debido a la presión de la sociedad tratan de lucir muy hermosas, pero que es algo importante, ahí lo malo es el afán, la ansiedad por vestir ostentosamente. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir con una belleza interior, con una belleza del alma, con una belleza, mire, esto me trae a recuerdo acerca de la reina Basti. La reina Basti de pronto tenía una figura muy bonita, quizás era muy hermosa, quizás era muy atractiva, pero vemos cómo Dios, que conoce los corazones, Dios permitió que este rey conociera a Esther, una mujer que también era bella, que quizás no era tan hermosa como Basti, pero vemos que Dios conocía esa belleza del corazón. Y eso es lo que debe de haber en usted y en mí, una belleza interna, una belleza de fe, una belleza de testimonio, que podamos cada día decirle, Señor, yo quiero engendrar hijos en la fe, que aparte de ser usted un testimonio ahí en su casa, para sus hijos, para su esposo, seamos cada día ese testimonio para cada una de las personas que el Señor coloca a nuestro lado para inyectarlos, para influenciarlos de nuestra fe. Recordemos que usted y yo como mujeres, el Señor nos dio esa capacidad de influenciar. Vemos como grandes hombres en la Biblia son producto solo de la educación y de la enseñanza de una mujer de fe. En cada hogar está un hombre, está una mujer, pero hay hogares
donde esa mujer quizás no cuenta con un cónyuge, pero déjeme decirle que esta mujer se levanta en fe y vemos cómo opera o cómo más bien maneja una educación adecuada para esos hijos. Mire, a través de la fe de una mujer, esta mujer hizo que se levantara un rey llamado Lemuel. Y Lemuel fue, se puede decir, instruido por ese testimonio o por esa influencia de una mujer prudente, de una mujer sujeta. Muchas mujeres, mis hermanas, cuando practican este principio de la sujeción, es un peligro para el enemigo. El enemigo tiembla, el enemigo huye cuando ve en usted y en mí que hay un principio de sujeción. A través de la palabra del Señor vemos cómo muchas mujeres se influenciaron para cosas buenas. Muchas mujeres sostenían los viajes de los apóstoles, muchas mujeres ayudaban económicamente, influenciaban mucho en la obra del Señor. Muchas mujeres, vemos el caso de una mujer que fue el instrumento en las manos del Señor para que naciera el Mesías. Una mujer fue utilizada por el Señor para conquistar el pueblo de Jericó, para que fueran libres a través de una mujer, o más bien fue una mujer la primera en alabar a Dios en medio del desierto. Fue una mujer la primera en contar que Jesús había resucitado. Y déjeme decirle, mis hermanas, que a través de todo lo que puede hacer una mujer, mi hermana Anabel, si puede un momentico silenciar el micrófono, gloria a Dios. Una mujer siempre va a influenciar en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Y es ahí la importancia, mis hermanos, que cada día entendamos de que usted y yo hemos renunciado a la genética de Eva. Y hoy en día, mis hermanos, disfrutamos de esa genética de Sara, una genética que nos influencia, mis hermanas, para hacer ese testimonio. Y déjeme decirle, mis hermanas, que gran parte de la influencia que hay en usted y en mí es debido a los procesos por los cuales cada una de nosotros hemos pasado. Esos procesos, mis hermanos, han permitido que nuestros corazones hayan sido renovados, que nuestros corazones hayan sido transformados. Todos conocemos, mis hermanos, de dónde salen las perlas. Las perlas, mis hermanas, salen de los moluscos, ¿no? De las ostras. Y déjeme decirle que el Señor, o más bien, si miramos una ostra, la apariencia de una ostra es físicamente por fuera es fea. Déjeme decirle que para usted y yo haber llegado a donde estamos hoy en día, a ser estas mujeres que influencian para lo bueno, fue porque un día, y podemos compararnos eh, con lo de la naturaleza. Comparémonos, mis hermanas, con las ostras que físicamente son feas. En medio del proceso, mis hermanas, que el Señor ha operado en cada una de ustedes, que cada una de nosotros tenemos grandes testimonios de los procesos y de las pruebas y de los desiertos que el Señor ha permitido en nuestras vidas. A través de esos procesos, mis hermanas, nos vemos como esas ostras feas. Pero déjeme decirle, mi hermana Anabel, si puede apagar el micrófono para que no haya interferencia. Gracias, mi hermana. Cuando nos vemos como esas ostras, déjeme decirle que ahí es donde el enemigo se levanta,
cuando nos vemos como esas ostras de feas por fuera, ahí es donde los hijos son rebeldes. Ahí es donde mis hermanos se levanta el esposo. Ahí es donde mis hermanos puede entrar, puede haber una crisis en el matrimonio. Ahí cuando estamos en el proceso de la ostra, que nos vemos feas porque estamos siendo procesadas, es ahí donde quizás a muchas las botan del trabajo. Es ahí donde quizás tu familia voltea el rostro para no ayudarte, porque la apariencia de una ostra, mis hermanas, es fea. Y muchos de estos procesos por los que hemos pasado ha sido producto de nuestra arrogancia, ha sido producto de nuestro orgullo, ha sido producto de nuestra necedad. Y mire, cuando nos vemos tan feas como las ostras, muchas personas nos hacen a un lado, muchas personas se alejan de nosotros. Pero lo hermoso de una ostra, mis hermanas, en estos días veía un video acerca del proceso de las ostras, de cómo le sacan las perlas, y veía cómo cogían un martillo y cogían la ostra y le pegaban duro a la ostra. Y luego cogían ese cuchillo, abrían así la ostra y la abrían así. Ese proceso es duro porque a la ostra la tienen que martillar, a la ostra la tienen que abrir con fuerza y ese proceso duele. Por eso que cuando nosotras estamos siendo procesadas en las manos del alfarero, ese proceso es fuerte, ese proceso es duro, ese proceso nos duele, ese proceso nos hace llorar, ese proceso nos pone triste. Y eso lo podemos comparar con esa ostra. Pero ¿sabe qué es lo hermoso que veía en este video de la ostra? Que una vez abren mis hermanas la ostra, sale una cantidad de perlas muy brillantes. Salen una cantidad de perlas muy costosas. Y es ahí, mis hermanas, que quizás muchos nos vieron como esa ostra. Pero hoy en día, gracias a esos procesos por los cuales hemos pasado, ya muchas personas nos ven como esas perlas brillantes. Usted y yo brillamos en medio de las tinieblas. Ese brillo de esa perla, el Señor nos sacó ahí de ese cascarón, de esa ostra. Y hoy usted y yo, hoy somos esas perlas brillantes en las manos del Señor. Usted hoy es ese tesoro especial en las manos del Señor. Y cuando en un tiempo pasado muchos nos veían físicamente hablando feas, como una ostra, hoy nos ven como esa perla hermosa, mis hermanas, una perla de mucho valor. Y de eso se trata, mis hermanos, el reino de Dios, de que usted y yo brillemos en el reino de Dios por medio de esa hermosura, por medio de esa gracia que el Señor ha implementado en cada una de nosotras. El Señor quiere que usted y yo entendamos que el reino del Señor no es comida ni bebida. El reino del Señor, más bien, mis hermanas, consiste en que usted y yo nos levantemos como esas mujeres guerreras, esas mujeres que se levantan a pelear por una sanidad, por una liberación, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que gracias a ese proceso, que gracias a que hoy brillamos como esas perlas preciosas, es ahí donde usted y yo, gracias a ese brillo, mis hermanos, es hora de que usted y yo nos coloquemos la falda bien puesta,
y tomemos autoridad. Y como ya aprendimos de que vamos a cumplir con ese secreto de la sujeción para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotras, entonces con ese brillo, mis hermanas, que tenemos, ese brillo dado por luz, ese brillo que lo conseguimos a través de los procesos, a través del desierto que Dios permitió en nuestra vida, o que más bien nosotros por nuestra necedad nos buscamos. Es ahí, mis hermanos, donde vamos a permitir que influenciar a las demás personas para lo bueno. Hay muchas personas que dicen es que yo no sirvo en la obra del Señor, no estoy prestando ningún ministerio. Pero recordemos que usted y yo, por ser hijas de Sara, de la descendencia de Sara, una mujer de fe, una mujer de temor, es hora de que usted y yo nos levantemos y le digamos, Señor, yo quiero a partir del día de hoy empezar a engendrar hijos en la fe. Yo quiero ser un instrumento, Señor, en tus manos para influenciar para lo bueno, porque cuando yo engendro hijos en la fe, viene una salvación. Y no me refiero a la salvación eterna que es dada solamente por Cristo, sino a la salvación de que muchos se van a convertir. Su esposo cambia a través de esa fe que hay en usted. Sus hijos cambian a través de esa fe, a través de ese testimonio que hay en usted. Y es por eso, mis hermanos, que hoy podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, yo renuncio a toda genética de Eva. Yo renuncio a toda influencia que heredé de Eva. Y levanto mis manos porque yo recibo esa influencia de fe que viene, como dice tu palabra, de esta mujer que es considerada como madre de las naciones. Hoy yo levanto mis manos y con ese brillo que ya hay en usted y en mí, porque somos perlas, porque fuimos procesadas, porque usted y yo somos esos instrumentos procesados en las manos del Señor, que aún siguen otros procesos, mis hermanas, pero ya hemos pasado por muchos procesos, esos procesos, mis hermanos, en donde usted tiene que y yo asegurarnos en eso que recibimos del Señor para impartirlo a los demás. Pero si nos descuidamos, mis hermanas, si descuidamos ese principio, mis hermanos, de la sujeción, vamos a, mis hermanos, a permitir que en nuestra vida haya una fuga, haya un escape, mis hermanos. Y es ahí, mis hermanos, donde vamos, si nos descuidamos en no conservar ese principio de la sujeción, de la fe, de la buena conducta, mis hermanos, va a haber una fuga, un escape en donde por ahí vamos a echar a perder todo. Pero como usted y yo somos esas mujeres entendidas, mis hermanas, es ahí donde vamos a cerrar toda fuga, es ahí donde vamos a cerrar todo escape. Y eso tan valioso que conseguimos, mire, mis hermanos, para lograr conseguir una perla, hay que buscar allá en lo profundo del mar, sacar esa ostra. Y dentro de esa ostra está esa perla hermosa, esa perla procesada. Entonces déjeme decirle que todo lo que nosotros hemos ganado, seamos agradecidas con el Señor por todo lo que nosotros hemos ganado a través de esos procesos, de esos desiertos. Y vamos a utilizar, mis hermanos, como no vamos a abrir puertas hacia la fuga, no vamos a abrir puertas para que haya escape, para botar la bendición, sino que más bien vamos a utilizar, mis hermanos, esto que hemos recibido del Señor para colocarlo en beneficio a la obra del Señor. Así usted no sirva en un púlpito. Usted y yo vamos a decirle, Señor, a partir de hoy quiero engendrar hijos en la fe. Y el Señor le va a empezar a usted y a mí a colocar personas a nuestro alrededor
personas para que usted y yo le imparta eso que usted ha recibido del Señor, personas para que usted y yo las contagiemos de eso que hemos recibido del Señor. Mire, Noemí, en la Biblia hablan acerca de una mujer, Noemí, que a través de ese proceso, un proceso muy duro, ella pidió que su nombre fuera cambiado. Usted y yo no le vamos a pedir al Señor que cambie nuestro nombre a través de los procesos, sino que más bien, en lugar de que el Señor cambie nuestro nombre, el Señor nos cambia esa a través del brillo que ha operado en nuestras vidas. Y algo que debe usted y yo entender es que ese brillo que hemos recibido del Señor nos lleva de aumento en aumento, de victoria en victoria. Y por eso es que el enemigo, cuando ven usted y en mí ese brillo de un proceso, es ahí donde el enemigo huye. Es ahí donde el enemigo dice, esta mujer es una mujer que es un peligro yo acercarme a esta mujer, porque el enemigo empieza a ver en usted y en mí unas cualidades de esa mujer que intercede, de esa mujer que ayuna, de esa mujer que ora, porque ese brillo que logramos en ese proceso nos impulsa a cada día a menguar a esta carne. Ese brillo nos impulsa, mis hermanos, a cada día a decirle, Señor, aquí estamos, soy un instrumento en tus manos, a decirle, Señor, prepárame para toda buena obra. Y el enemigo tiembla, mis hermanos. El enemigo tiembla, mis hermanos, porque aparte de conocer él ese principio que el Señor dice, colocaré enemistad entre la mujer y Satanás. El enemigo huye, mis hermanos, porque ve que usted y yo no nos quedamos en esa condición de ser una ostra con una apariencia fea, sino que nos dejamos, fuimos procesadas por el Señor, y de eso feo que se veía, el Señor sacó algo valioso. Quizás usted no ha recibido ese valor por parte de sus hijos, quizás usted no ha recibido ese valor por parte de ese cónyuge, quizás usted no ha recibido ese valor de su familia, de las personas que la rodean, pero déjeme decirle que usted y yo hemos recibido este valor que viene de arriba, que viene de nuestro Padre Celestial, que Él nos ve como esas perlas preciosas, que Él nos ve como ese tesoro especial. Usted y yo tenemos ese valor para influenciar para lo bueno, no vamos a influenciar para lo malo, como hizo Eva. No vamos a influenciar para lo malo, como hizo Dalila, sino que vamos a influenciar para lo bueno, mis hermanas, para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Y qué bueno que usted y yo podamos en esta hora decirle, Señor, en medio de ese brillo, de ese proceso que el Señor ha hecho con cada una de nosotras, es ahí donde vamos a pelear la buena batalla de la fe. Es ahí donde le vamos a decir al enemigo, mire, te equivocaste, porque así como el Señor nos ha llamado a cada una de nosotras como mujeres a engendrar hijos en la fe, el Señor nos ha dado ese poder y esa autoridad para poder impartir esa fe a nuestros hijos naturales. Nuestra descendencia le servirá al Señor. Y usted y yo, que hemos pasado por grandes procesos, mis hermanas, se llegó el tiempo de guerrear la buena batalla de la fe, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. El reino de Dios consiste, mis hermanos, cuando una mujer se levanta, cuando una mujer decide en pelear, en guerrear por esos hijos que el Señor te ha entregado, esos hijos naturales, esos hijos en la fe. Es ahí donde usted y yo le vamos a decir, Señor, hoy me levanto en fe. Vamos a escuchar esta alabanza, mis hermanos, y vamos a declarar. Ya usted no y yo no estamos en esa condición de ostra.
Ya el mundo nos ve desde otros parámetros. Ya el Señor nos ve con otros ojos. Aún el enemigo nos ve con otros ojos y dice, uy, no me puedo meter con esta mujer. Es una mujer de guerra. Vamos ahí, mis hermanas, a declarar esta alabanza. Una alabanza que imparte mucha fe. Oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Nuestros hijos te servirán, bendito Rey de los cielos. Oh Padre de la gloria, nuestra descendencia te servirá, Señor. Oh bendito Rey de la gloria, hemos concebido hijos, pero también hemos engendrado hijos en la fe que te servirán. Oh Padre de la gloria, en esta hora levantamos nuestras manos a ti, Señor. Queremos influenciar para lo bueno, Señor. Queremos influenciar a nuestro esposo para lo bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy le decimos al enemigo, si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos, porque a través de ese proceso que hemos vivido, nos hemos levantado en fe, nos hemos levantado como estas mujeres guerreras. No temeremos mal alguno, porque contamos con el apoyo, con el respaldo de nuestro Dios. Oh bendito Rey de la gloria, gracias. Hacemos guerra contra todo principado, hacemos guerra contra toda hueste de maldad, hacemos guerra contra todo gobernador de las tinieblas. Esa influencia que ha venido a nuestro hogar, esa influencia que ha venido a nuestros hijos, hoy se derrumba, hoy se desbarata en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos levantamos para influenciar para lo bueno en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta esas manitos a Él. Oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Oh bendito Rey. Oh Padre de la gloria, no tenemos miedo, no tenemos temor. Somos hijas de Sara, mujer de fe. Tenemos fe para guerrear en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre de la gloria, gracias, Señor. Levántanos, bendito Rey de la gloria. Nuestra confianza viene de ti, Señor. Oh bendito Rey de los cielos, exaltado seas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, esa fe que impartiste en Sara, Señor, la recibimos en el nombre de Jesús. Levanta esas manitos a Él. Oh bendito Rey, toda malicia sale de nuestro hogar. Oh Padre amado, en esta hora levantamos nuestras manos a ti, Señor. Ganamos esa guerra. Ganamos esta guerra. Nuestros hijos son libres. Nuestros cónyuges, ese cónyuge es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Rey. Así que usted le va a declarar al enemigo, si quieres guerra, la guerra haremos, porque yo soy una mujer que influencia para lo bueno. Yo soy una mujer que he heredado esa fe que había en Sara, en Abraham, en el nombre de Jesús. Oh bendito Rey de la gloria, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey de la gloria. Porque si quizás cuando estuvimos en una posición de ostra, que recibimos humillación, que recibimos maltrato del enemigo, hoy le decimos al enemigo, te equivocaste, porque ya salimos de ese cascarón, ya salimos de esa ostra. Hoy somos esas perlas que brillan en medio de las tinieblas. Hoy somos esas perlas que brillan en medio de la oscuridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre de la gloria, gracias. Mis hermanas libres en el nombre de Jesús, sus hogares libres en el nombre de Jesús, sus hijos libres en el nombre de Jesús, ese cónyuge libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre de la gloria, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre celestial. Gracias, mi buen Dios. Tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos identidad en el nombre de Jesús de Nazaret.
Oh Padre, la gloria, te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Así que no se deje amedrantar por eso que susurra el enemigo a sus oídos. Porque usted y yo somos perlas en las manos del Señor. Porque usted y yo, mis hermanos, somos hermosas en el físico, pero somos hermosas en nuestro interior, mis hermanas. Usted y yo no vestimos ostentosamente, sino que seguimos ese ejemplo de Sara, una mujer de fe, una mujer que influencia para lo bueno. Esa influencia que usted y yo habíamos heredado de Eva, eso quedó atrás. Nosotros no heredamos nada de Eva, heredamos del nuevo pacto, esa influencia que viene de Sara, mujer temerosa, mujer casta, mujer prudente, mujer de fe. En el nombre de Jesús nos identificamos con Sara. Gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanas, haber compartido con cada una de ustedes. Dios les bendiga grandemente.